Hoy en Informe López vamos a hacer un vídeo de lo más completo, y es que ayer nuestro presidente de gobierno Pedro Sánchez salió en Radio Televisión Española contestando una serie de preguntas que le realizó una entrevistadora. Hizo bastantes preguntas interesantes, pero todas las respuestas no fueron realmente refutadas. Entonces hoy lo que vamos a hacer va a ser coger algunas afirmaciones que realizó Pedro Sánchez y vamos a confrontarlas con lo que nos ha dicho la inteligencia artificial tras hacer un análisis y un informe bastante extenso, mirando sobre todo en todas las páginas oficiales de España, ¿vale? Así que dentro pantalla, y estos son las frases que vamos a coger. Esta va a ser la legislatura de la vivienda. Mi compromiso político es crear un quinto pilar del estado de bienestar, que es la política de la vivienda. Nosotros no nos enfrentamos a ningún gobierno, somos bastante amistosos con todas las naciones y particularmente con Estados Unidos. Pedro Sánchez también dijo: esto proviene de denuncias falsas, refiriéndose a todo lo que vienen a ser las acusaciones de su hermano, su mujer, etc. Luego también tenemos, creo en su inocencia, esto en cuanto al fiscal general del Estado, magistrado del Tribunal Supremo, seguro que no se puede abrir un juicio de una figura como la suya sin ninguna prueba. Luego también tenemos: no hay una financiación irregular en el PSOE, esto también lo mencionó, cuando se le mencionó todo el tema de los casos de Cerdán, Koldo y Ábalos. Yo no tenía ninguna información objetiva de que pudieran estar cometiendo actos corruptos, esto también lo ha dicho. Y luego también decimos: hay una realidad que se acelera, que es la emergencia climática. Entre todas las administraciones públicas tenemos que hacer lo que esté en nuestras competencias. Vamos a coger esas 7 afirmaciones y vamos a analizarlas una por una. Vamos a intentar hacerlo de una manera un poco más dinámica para que no se os haga muy aburrido el vídeo, pero esto va cargado de información, y la verdad es que deberéis de verlo hasta el final porque es puro oro de análisis. Una cosa: el 97% de las personas que no me ven no están suscritas, por lo tanto suscríbete a mi canal para apoyar a este contenido, a este proyecto joven que están haciendo. Bien, lo primero de todo, la metodología empleada para este análisis es la verificación exhaustiva de cada declaración, contrastándola con un corpus de evidencia empírica. Se han utilizado fuentes oficiales de primer orden como el INE, el Consejo General del Poder Judicial, el BOE, el informes de la Fiscalización de Instituciones en el Tribunal de Cuentas. O sea, se ha utilizado todo páginas oficiales para contrastar esa información. Primera afirmación de Pedro Sánchez: quinto pilar del estado de bienestar, la vivienda, ¿vale? La afirmación de Pedro Sánchez en este caso es que va y está apostando mucho por la vivienda, el desarrollo de vivienda y solucionar este problema. Y es que, aunque penséis que voy a decir que Pedro Sánchez es un inútil, es cierto, está invirtiendo mucho para solucionar en la vivienda, al menos son los números en lo que nos dice. Fijémonos: el presupuesto de la Administración General del Estado destinado a la política de acceso a la vivienda y fomento a la edificación ha experimentado un crecimiento exponencial. Tras mantenerse en cifras modestas, en torno a 481 millones entre 2018 y 2019, la partida presupuestaria se disparó a 2.253 millones en 2021 y luego a 3.925 millones en 2022, alcanzando una cifra récord de 3.000 millones y medio de euros en 2023. Es decir, se ha multiplicado la partida prácticamente por 7 desde que entró al gobierno, destinada a todo el tema de la vivienda. Y esto es una realidad. Y es que está invirtiendo mucho en el tema de la vivienda. Lo que sí ha pasado, lejos de moderarse el precio de la vivienda, los precios tanto de compra como de alquiler se han continuado su escalada y están incluso precios mayores que la crisis inmobiliaria que tuvimos en el año, la burbuja inmobiliaria del 2017 y luego ya la crisis que fue en el 2008. ¿Qué ha pasado con esto? Se está invirtiendo más, pero no se está solucionando el problema. La aparente ineficacia masiva de la inyección de fondos públicos para controlar los precios reside en un problema estructural profundo: la escasez de vivienda pública en España, que claro, no se está invirtiendo o no se están haciendo obras públicas. El parque de vivienda social en España representa apenas un 3.3% del total, una cifra drásticamente inferior a la media europea, que es 9.3%. ¿Vale? La construcción de nueva vivienda protegida sigue siendo residual. En 2023 se finalizaron únicamente 8.646 unidades en todo el país, una cifra que palidece frente a más de 115.000 que se construían anualmente en la década del año 1980. Es decir, se ha reducido drásticamente. Y os preguntaréis: ¿a dónde van todos estos fondos? Pues bueno, básicamente se destinan en 5 diferentes opciones. 1, subvenciones al alquiler, bonos y ayudas directas. Esto claramente siempre se ha comprobado de que no es una solución real, porque me des 250 euros para pagar el alquiler,
no sé yo, subvenciones a colectivos vulnerables, programas autonómicos confinados. Eso no soluciona directamente el problema. Incentivos a la promoción de vivienda social y asequible. Esto pues tampoco se ve que haya solucionado. Programas de rehabilitación y eficiencia energética. Esto imagino que no afectará porque estas partidas no bajan precios de mercado directamente, aunque mejoran el parque inmobiliario. Compra de suelo o inmuebles para vivienda pública, adquisición de solares para construir vivienda pública requiere años para verse reflejado en la oferta real, por lo tanto esto aún no se puede ver reflejado. Ayudas a la compra de viviendas, avales ICO, programas de facilitar la hipoteca, etcétera. Esto sí se ha hecho desde el gobierno, pero claro, tampoco soluciona el problema, ya que lo que estás haciendo es aumentar la demanda, dando dinero que no tienen a jóvenes para que se lo gasten en viviendas que no pueden comprar. Entonces es una bola el tema de la vivienda bastante complicado. Sí es cierto que de momento no se ha solucionado, se está invirtiendo más presupuesto, pero ahí sigue el problema. La verdad es que veremos a ver cómo continúa. Esperemos que se den cuenta de que lo que están haciendo no funciona, a ver qué soluciones producen, porque claro, decirlo está muy bien, pero hacerlo es otra cosa. Como podéis ver, los números estos están cogidos de páginas oficiales, así que imagino que serán conscientes de lo que tenemos a día de hoy. Pero bueno, vamos a pasar, el veredicto analítico. Si bien el compromiso se ha traducido en un aumento presupuestario sin precedentes, los resultados han sido hasta la fecha contraproducentes. La estrategia del gobierno evidencia una profunda desconexión entre la inversión financiera y los resultados en el mercado. ¿Vale? Eso es lo que podemos decir de momento, pero bueno, sí se está intentando hacer algo, que eso sí, ahí sí podemos darle la razón a nuestro presidente. Luego tenemos relaciones con Estados Unidos, dicen que están bastante amistosos, y es que realmente el juicio este se basa en cuando estaba Biden, que ahí más o menos sí había buen feeling, pero ahora que ha llegado Trump, Pedro Sánchez le está mirando mucho a los dientes y fijámonos, sobre todo no es tanto con lo que ha ocurrido con el PIB, en la defensa, la OTAN, etcétera, porque al fin y al cabo Pedro Sánchez firmó el 5% del PIB en cuanto a la OTAN, aunque luego dijera que es mentira, que él no va a subir el PIB, pero bueno, eso es otra historia. Si no, fijaros con esto, que tampoco ha sido tan mediático y me parece muy importante. La reacción, fijémonos, después de todo la contratación de la empresa tecnológica china Huawei por parte de España para proyectos sensibles, a pesar de reiteradas advertencias de Washington sobre los riesgos de espionaje asociados a Huawei. La reacción de Estados Unidos fue contundente y en agosto de 2025 la administración estadounidense emitió un ultimátum a España exigiendo la recesión de dichos contratos bajo la amenaza explícita de restringir el intercambio de inteligencia, un pilar fundamental para la cooperación de la seguridad. La situación escaló hasta el punto de que Washington suspendió temporalmente el flujo de información de inteligencia sensible, interpretando la decisión española como un acto de deslealtad y un desafío a los intereses de seguridad de la OTAN. Claro, porque directamente Estados Unidos le dijo, como utilices el equipo chino, pues vas en contra mía, como podrás entender. Por lo tanto, pues España se posicionó y claramente se tensionaron muchísimo las cosas hasta llegar al punto que se cortó la información, cosa que es importante tener en cuenta. El veredicto respecto a este caso: si bien es cierto que los lazos diplomáticos, económicos y culturales se mantienen robustos, porque sí es cierto que no estamos tirando unos misiles, los desacuerdos de cuestiones fundamentales como de seguridad, como la influencia tecnológica de China y el reparto de la carga financiera en la OTAN, revelan una relación mucho más compleja y en ocasiones contenciosa y tensa, ¿vale? Por lo tanto, ojo a esto, porque tampoco es una realidad. Eso lo ha dicho para relajar a las masas. Oye, es que Estados Unidos está bien, pero no es verdad. Luego tenemos por aquí imputaciones a familiares, denuncias falsas y organización de ultraderechistas. Estas son sus afirmaciones. Ha dicho que básicamente están basadas en recortes de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que aquí el presidente dice la verdad. En primer lugar, la afirmación sobre el origen de la denuncia factualmente es correcta. De hecho, la organización Manos Limpias, cuyo fundador, Miguel Bernat, tiene un historial documentado de militancia en el partido franquista Frente Nacional. Aparte, Hazte Oír y el partido político Vox, ambos situados en el espectro de la derecha radical, también infundaron estos bulos, ¿vale? El propio secretario general de Manos Limpias admitió en un comunicado público que su querella fue fundamentalmente, exclusivamente fijada en informaciones periodísticas, no en datos contrastables, sino únicamente en noticias que se vieron. Entonces, lo que ha ocurrido con esto es que el 16 de abril de 2024 el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, dictó un auto admitiendo a trámite la denuncia. Que esto es lo importante, porque realmente a ti te pueden denunciar, pero cuando ya verifican la información y dicen esto sí es serio, es cuando le dan cuando lo que hizo el juez Peinado. Ya sabemos que mucha gente critica al juez Peinado, pero es que no fue únicamente una única parte del juez Peinado, sino que pasó a ser investigada
figura que se sustituye a la de imputada en la legislación procesal y fue citada a declarar en tal calidad el 5 de julio de 2024. Posteriormente, la Audiencia Provincial de Madrid avaló la continuación de la investigación, aunque acotando su objeto. Es decir, se cogió, se validó y se dijo que sí, que se seguía investigando, y quitaron bastante información que pues, se le acusaba a Begoña Gómez para fijarse en otra que tal vez ahí sí pudo haber corrupción, ¿vale? Pero aún sigue siendo investigada, ¿ok? Entonces, verdad, mentira, ¿vale? Es cierto que la denuncia proviene de la organización de ultraderecha y se basa en recortes de prensa, hechos que permiten al presidente enmarcar el caso como una campaña de persecución política. Sin embargo, el calificar la denuncia de falsa omite deliberadamente el hecho crucial de que el Poder Judicial, en el ejercicio de independencia, ha considerado que los hechos denunciados presentan indicios de delito, por lo tanto se le está investigando, ¿vale? Es muy importante entender sobre todo lo que se dice y cómo se dice, y fijaros cómo el presidente es un experto en este caso en evadir realmente las responsabilidades con buenas palabras, ¿vale? Y en este caso sí tiene razón en muchas cosas, pero no en todas, porque al fin y al cabo sí se le sigue investigando. Luego, tenemos, por último, bueno, tenemos, creo, su inocencia, ¿vale? Aquí respecto a, habla en cuanto al fiscal general. Básicamente, el magistrado Hurtado no solo no descarta la existencia de pruebas, sino que afirma que se consideran, confirmamos los indicios de presunto delito de revelación de secretos y que hay elementos suficientes para llegar a ese juicio oral. El presidente estaba diciendo que claramente no tenían pruebas contra el fiscal general, y aquí tenemos como un juez, un magistrado, directamente estaba diciendo que sí, que hay pruebas suficientes para ir hasta el final, ¿no? Por lo tanto, otra contradicción que se produce en esta entrevista, aunque él diga que es ultraderecha, ataques de la derecha, etcétera, al fin y al cabo es un magistrado que está diciendo lo contrario a lo que dices tú. Entonces, no sé hasta qué punto se invalida la opinión del magistrado respecto a la del presidente del gobierno, por decirlo en una entrevista pública. La frase "no se puede abrir un juicio sin ninguna prueba" es un principio general de derecho, una obviedad a nivel legal. Sin embargo, al atribuir esta idea al magistrado del caso, el presidente sugiere que esa ha sido la conclusión del juez en esta causa específica. La realidad es la opuesta. El magistrado Hurtado ha dicho que sí, que hay pruebas suficientes para ir a juicio. Entonces, pues bueno, la afirmación del presidente es una defensa política que se construye sobre una falsedad fáctica, ¿vale? Eso en cuanto a ese caso. Otra afirmación, la financiación del PSOE, no hay financiación irregular, ¿vale? El tema de no hay financiación irregular, yo entiendo que se refiere a que no han robado dinero para meterlo en las cuentas del PSOE. Pero claro, si nos ponemos técnicos y analizamos realmente la frase de ¿hay financiación irregular? Pues resulta que sí hay financiación irregular. Un examen de informes de fiscalización emitidos por el Tribunal de Cuentas, el supremo órgano fiscalizador del Estado español, revela un panorama que contradice frontalmente la afirmación del presidente. Y han encontrado estas irregularidades. Ocultación de deuda. El tribunal señaló que el PSOE ocultó un préstamo de 1,7 millones de Unicaja. Gastos no declarados. Se detectaron gastos electorales no declarados y otros que no podían considerarse como tales, así como pagos a proveedores por más de medio millón de euros que no fueron informados a la fiscalización. Contabilidad incompleta. El partido no remitió al Tribunal de Cuentas un centenar de agrupaciones locales. No incluyó en sus balances 110 cuentas bancarias y no contabilizó otras 295 al hacer el ejercicio. Patrimonio incorrecto. Se constató la no inclusión de la contabilidad de 27 inmuebles valorados en 1,16 millones de euros y una infravalorización general del patrimonio neto del partido, cercana a los 5,2 millones de euros, ¿vale? Entonces, no es que estén robando dinero, pero sí es cierto que la fiscalidad a nivel fiscal, el Tribunal de Cuentas, pues no están haciendo mal, ¿vale? Entonces, pues otra cosa pues que pues, se puede coger con pinzas. Sí es cierto que si se refiere y está en el contexto de no estamos robando dinero para el PSOE, ¿vale? Pero sí es cierto que las cuentas se están haciendo mal. De hecho, la consultora que audita las cuentas del PSOE desde el año 2020 ha incluido de manera consistente 3 salvedades en sus informes anuales. Cuando se hace una salvedad, básicamente es que no pueden terminar de auditar la cuenta porque no está bien hecha, ¿vale? Bien, pasamos a la siguiente, que es total contundencia, ¿vale? Que es como él dice que ha actuado frente a la corrupción. Una cosa que quiero añadir yo es que las 15 medidas que se desarrollaron para impedir la corrupción después del caso de Cerdán y que entrase en prisión, lo que ha ocurrido con esto es que no se han aprobado. Se presentaron las propuestas, que había bastantes cosas que se podían coger con pinzas y no se ha aprobado ni se ha dicho nada, se han quedado en el aire. Esto también es una cosa importante. Pero tema de total contundencia es bastante relativo. ¿Por qué?
Primeras alertas del caso Koldo en el año 2020. La afirmación de no tener información objetiva es cuestionable desde el principio. En 2020, el abogado Ramiro Grau Monancho remitió hasta 6 cartas a la presidencia del gobierno alertando sobre las actividades sospechosas de la empresa de soluciones de gestión que estaba recibiendo contratos millonarios sin experiencia previa en el sector sanitario. O sea, se le avisó, ¿vale? Se le avisó bastante tiempo antes. Inició la investigación oficial en 2022-2023, la Fiscalía Anticorrupción, talará, estallido público y reacción, que fue ya cuando arrestaron a Koldo, o sea, tuvo que esperar a que la arrestaran, no a que le investigaran, le arrestaran. Y luego, aparte, pues tenemos el caso de Ábalos, que Ábalos no quiso dimitir y tuvo que echarle el PSOE. Ábalos dijo que yo me quedo aquí, me quedo aquí, me quedo aquí, y tuvo que ser el PSOE el que le suspendió de la militancia. Y claro, ya aquí entramos en la relatividad. Total contundencia frente a la corrupción. Pues no sé, se te avisó en el 2020, te llegaron cartas, que sí, que ya sabemos cómo son las cartas, lo que ocurre, tal, etcétera. Puedes creer a unos, puedes creer a otros, pero bueno, en cualquier caso es bastante relativo el tema de la contundencia a nivel de la corrupción, ¿vale? Porque sabemos cómo está el percal y es bastante relativo. Luego tenemos hacer lo que está en nuestras competencias. Esto en cuanto a la emergencia climática. Esto en cuanto a la prevención de incendios, los incendios, etc. Sí es cierto que las comunidades autónomas asumen la gestión del presupuesto dentro de la prevención de incendios y la gestión de los mismos, y la mayoría de culpa debería caer en las comunidades autónomas. Pero el Estado general es de carácter supletorio y de apoyo, ¿vale? Es decir, tiene que estar ahí para apoyar y para pues, cubrir lo que no pueden cubrir las comunidades autónomas. ¿Qué pasa en este caso? Que hemos visto un claro error en cuanto a las cuentas, ¿no? Porque si es tan importante el cambio climático, eso que está ocurriendo por la razón por las cuales hay un montón de incendios, etcétera, ¿por qué desde el año 2009 hasta el año 2022 se han reducido el presupuesto en prácticamente un 50%? ¿No? O sea, si el cambio climático es tan importante, ¿por qué se reduce el presupuesto hasta el 2022 en un 50%? ¿No? Entonces, tenemos que recordar que estos presupuestos son los mismos, ¿vale? Son los mismos porque el presidente del gobierno no tiene apoyo para aprobar más presupuestos ni cambiar estos presupuestos. Y al no tener apoyo dentro del Congreso, pues esto es lo que toca. Estamos en el 2025 y seguimos con los presupuestos del 2022, ¿vale? Entonces, pues es lo que hay. Y básicamente la estrategia de Pedro Sánchez a lo largo del debate ha sido bastante clara: contar las verdades a medias y quedarse con lo positivo de todo, cosa que me parece normal. O sea, yo si estuviese dentro en su piel probablemente también haría lo mismo. Pero sí es cierto que nosotros como ciudadanos tenemos que ser objetivos y críticos respecto a los políticos, ya que supuestamente es a lo que se dedican, ¿no? A tratar de ayudarnos, a tratar de dignificarnos nuestra vida, a tratar de solucionarnos nuestros problemas antes de que nos ocurran, ¿no? Pues bueno, pues tenemos que ser críticos con ellos y hemos visto 7 puntos los cuales podemos ser críticos, podemos ser pues que no se ha cumplido como se tenía que hacer o tal vez había que cuestionarlos. En fin, espero que os haya parecido interesante este vídeo. Si es así, apoyadme con un like y suscribiros al canal, y espero veros en el siguiente. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Chao.